Bien, el ministro de Economía, Miguel Castilla, tiene la gentileza de venir esta noche para explicarnos el programa de reactivación en detalle. Ministro, gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Viene una maratón, porque el Consejo de Ministros ayer empezó a las 9 de la mañana y acabaron a la medianoche aprobando las medidas. ¿Tanto demoró? Sí, bueno, es que han habido varios proyectos de ley muy importantes que han sido aprobados. No solamente las medidas para poder reactivar la economía, sino un proyecto muy importante que es una nueva ley de compras del Estado. Se ha aprobado un proyecto de ley importante que crea un sistema de calidad para la exportación, parte también de la agenda de diversificación productiva, digamos, del gobierno. Y otros proyectos, digamos, importantes hubo mucha discusión, mucho debate, y hemos avanzado, ¿no? El trabajo es así todos los días. Vamos a ir en detalle a analizar el paquete. Ahora, es tan reactivador que me contaban que en el camino se puede haber, casi pone en riesgo al ministro de Ambiente, que iba a quedar como pintado en la pared con las medidas, porque iban a avanzar con tanta rapidez las inversiones que se iban a olvidar de los estudios de impacto ambiental y el ministro de Ambiente iba a estar como un cuadro ahí en el gobierno. No, eso es absolutamente falso. Obviamente que el paquete es bastante comprensivo, incluso tiene muchos temas tributarios, y lo digo, digamos, sin mayor, sin ningún tipo de pena, estamos de alguna forma retrocediendo ciertas reformas que hicimos al comienzo, en el tema tributario, por ejemplo. Porque hemos visto, obviamente, que esto había que hacer ajustes. Entonces, el tema es, en general, en las distintas áreas que hemos avanzado, y podemos entrar en detalles. Eso, vamos a entrar en detalle. Pero con Pulgar Vidal, rumor de que ha renunciado como consecuencia de estas medidas... No. Estamos ahorita viendo, ya se consensuó el proyecto de ley, después de un largo debate, como corresponde, y se está puliendo la redacción, y esto se va a discutir la semana entrante en el Congreso. Entonces van a ver el proyecto de ley colgado cuando entra al Congreso en los siguientes días, y ahí van a ver de qué se trata, ¿no? El proyecto es un proyecto que tiene muchos capítulos distintos. Uno tiene que ver con, en general, lograr mayor predictibilidad, mayor gradualidad, en general, en toda la regulación, no solamente la ambiental, sino la laboral, la tributaria, y reducir ciertas trabas, digamos, que estamos, teniendo. Y no solamente es un tema de reactivación, sino son temas que van más allá de eso, de hacer cosas que antes no se hacían. Un ejemplo puntual de eso. Estamos tratando de atacar las invasiones a terrenos, digamos, privados, donde si uno invade, digamos, a las 24 horas, se le dan derechos de posesión sobre un predio, y hay 24 horas para desalojar, si no, se requiere un mandato judicial. Eso, obviamente, no es un tema que vaya a reactivar nada, sino es un tema de dar seguridad jurídica al país. Entonces, yo creo que es importante también situar lo que se ha aprobado el día de ayer en Consejo de Ministros en una serie de políticas más amplias, porque no solamente es este proyecto de ley. De hecho, ya hace mes y medio aprobamos una importante inyección de recursos públicos, punto 5 del PBI, para actividades, proyectos de inversión y actividades para prevenir ante un eventual fenómeno del Niño, y actividades de prevención en todos los sectores del país y en los 3 niveles de gobierno. Y se han ido avanzando con distintas normas, y la idea es ahora presentar este conjunto de normas, proyecto de ley que yo quisiera explayarme, es uno de ellos, que tiene 4 componentes. Tiene un componente tributario, tiene un componente laboral, tiene un componente ambiental y tiene un componente de toda esta tramitología que tenemos en los 3 niveles de gobierno. ¿Por cuál quiere empezar? Empecemos con el de ambiente, que estamos justamente hablando de que usted niega la renuncia de Pulgar Vidal. Bueno, yo no he hablado con él, así que no, y la verdad que estaba... Alguien me decía, porque cada vez que se presenta el ministro Castillo en la televisión, manca un ministro. La última vez mancó el premier. No seas malo, no es así en absoluto. Al contrario, creo que lo bueno de los debates es que se debe de uno dejar, digamos, sus ideas preconcebidas y llegar a puntos en común. Y es parte de una democracia. Que se debe dar en el Congreso y que se debe dar en cualquier foro. Y además es normal que el ministro de Ambiente pelea por sus temas, el de Economía por otros. Por supuesto, pero lo importante es que el bien común, que es el país, es lo que nos une a todos. ¿Con cuál quiere empezar? Bueno, empecemos capaz con los temas más cercanos a mi sector, que son los temas tributarios. Adelante.
Acá en el tema tributario se han implementado una serie de medidas que, como comento, y esto es un tema común en todo digamos, el paquete de normas, es de darle mayor predictibilidad, mayor razonabilidad y poner al ciudadano, digamos, por frente, o directamente, o bien sea para que el empleo que generan las empresas se siga dando en el país. Tenemos como una primera medida, es una actualización excepcional de las deudas tributarias. Parece sabido que hay un stock enorme de deudas tributarias por empresas, por individuos, que se ha venido acumulando en el tiempo. Y muchas de estas deudas, básicamente, son el 20% es el capital y el 80% son intereses, multas, claro, que se van acumulando. De tal manera que tienden a ser a veces el interés y la multa el 80% y 20% el capital. Eso va a cambiar. Eso vamos a hacer una actualización, un periodo donde se capitalizaban anualmente los intereses y se creó un efecto bola de nieve. Claro. Que es el periodo entre el año 98 y el año 2005. Para poder, y esto solamente es actualización de intereses, no se condona nada, se aplica la metodología correcta, hace que el stock de deuda baje un 20%, más o menos 20.000 millones. ¿Eso no es condonación de deuda? No es condonación de deuda. Condonación de deuda es un perdón. Acá es que tú estás actualizando la deuda con la metodología correcta de intereses, que no es esta de que actualices, vas acumulando. Se ha cambiado la manera de medir eso y eso va a cambiar. Y eso se ha dado en otras 3 oportunidades en el pasado, esta misma, digamos, actualización de intereses, pero ese periodo se dejó por fuera. Obviamente esto no aplica a todos, obviamente acá aquellos, digamos, que han delinquido, que tienen procesos en contra, digamos, esto para los contribuyentes en los cuales se les ve asfixiados por este esquema de bola de nieve de acumulación de intereses. Y la reglamentación va a permitir discriminar uno del otro. Ahí van a haber filtros importantes. Otro tema también importante es en el tema también de las deudas tributarias. Somos, como Estado, no hemos logrado tener la agilidad para resolver controversias con contribuyentes. Muchas veces los casos en sede administrativa llegan al tribunal fiscal, pueden pasar muchos años y después entrar al Poder Judicial. Pero hay plazos fijos, por ejemplo, cuando hay un caso en apelación al tribunal fiscal, hay plazos que están determinados por ley, 9 meses, 12 meses, según el caso. Entonces no se le puede, si ese caso se tiende a pasar el tiempo, 2, 3 años, no se le puede imputar ese costo de intereses al contribuyente. Digamos, no tiene ninguna justificación. Entonces, a partir de ahora, eso ya no se cobran intereses una vez que se cumplieron los plazos legales, para no perjudicar a los contribuyentes. Otro tema importante, estamos revisando en nuestros esquemas de estabilidad tributaria. En la minería ya están venciendo una serie de convenios de estabilidad tributaria que se dio en el sector minero en el país ya hace 20 años. Y la idea es adecuar una normatividad que tiene ya 2 décadas de vigencia a una en la cual pueda permitir ajustarse al nuevo modelo de negocios de la minería en el país. Ajustando umbrales, dado que la minería, el Perú tiene un potencial minero importante y la competitividad es importante, teníamos que ajustar ese instrumento. Dos temas que son muy importantes, Augusto, es darle mayor seguridad jurídica y quitarle cierta discrecionalidad excesiva que podría tener la SUNAT o ciertas normas tributarias. Voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, a ver. Este incentivo, este pago, que no está en la norma, pero que es parte, digamos, de los cambios que se están pensando hacer. Hay un pago variable, un bono que se le da a los trabajadores de SUNAT, el cumplimiento de ciertas metas. Así es. Pero si esa meta es mayor recaudación, uno hace lo posible por alcanzar la meta. Sí. Y son 2 sueldos adicionales. Entonces, finalmente, los que acotan, no les importa cómo acotan y tienden a ser a veces arbitrarios con el contribuyente. O sea, que a mí me pagan más sueldo por meter más. Ya que pasa después cuando se apela y por todo, eso. Ya es otro negocio. Pero yo cobro mi sueldo antes. Así es. Entonces, eso cambia. Y eso me hace que pueda meter el carro más allá de lo debido. Entonces, lo que queremos es, ¿qué tal si la métrica es ampliación de base tributaria? ¿Qué tal si la meta es reducción en el número de quejas? Claro. Entonces, ahí se rompen estos incentivos Cambiar los criterios para que estén más alineados con un manejo más sensato. Así es. Otro tema, por ejemplo, en esa misma línea, tiene que ver con esos regímenes que se crearon ya hace más de 10 años, de cierta forma tercerizar la recaudación al sector privado. Hay regímenes que son de detracciones, de percepciones, en los cuales de cierta forma se le pide que una empresa haga las veces de recaudador.
de agente retenedor. Claro. Y esto, de cierta forma, le ha encarecido los costos a las empresas. Hemos modificado, en general, hemos decidido comenzar a racionalizar este esquema gradualmente, porque hoy en día más de 30.000 millones de soles se recauda por esta vía, por concepto de IGB, y hemos querido darle un esquema en el cual vayamos gradualmente saliendo de esto y que la SUNAT asuma su rol y no la empresa, porque finalmente uno no puede discernir a qué empresa le das esta responsabilidad, claro, y a cuál otra no. Y eso obviamente encarece los costos de aquella que tiene que llevar este rol de agente perceptor. Claro. Ahora entiendo que son dos ejemplos interesantes de... No son cosas que de repente saben que se hagan, pero ¿se pudieron haber hecho hace mucho tiempo atrás? Bueno, tenía que haber decisión política para hacerla, porque esto obviamente implica, más fácil es decir, bueno, que el sector privado siga recaudando, claro, yo me guardo toda la discrecionalidad, sino queremos dar un mensaje, digamos, porque acá lo importante es que haya una inyección de confianza y tratar de ver aquellos aspectos que efectivamente afectan las expectativas de los agentes económicos. Muchas veces un agente, un consumidor, se siente acogotado por la administración tributaria. Bueno, hay que ver si esto son muchos, claro, o si los gremios dicen, oye, este tema de percepciones me parece que algunos sí, otros no. ¿Por qué me estás cargando esta...? Pues viene todo un cambio en el sistema tributario con estas normas que lo que permiten en el tema tributario, de darle mayor equilibrio y ponderación, digamos, y también esto va a permitir una mayor formalidad, digamos, porque los costos de la formalidad también pasan por carga tributaria que es muy pesada para especialmente la pequeña y mediana empresa. ¿Hay un riesgo que esto puede implicar una menor recaudación al final? No creemos porque, porque al contrario, yo creo que esto va a permitir crear los incentivos para que efectivamente uno cumpla con su rol de pagar impuestos, pero que no sea, digamos, bajo unas amenazas de que hace que sean informales en lugar de cumplir su rol, digamos, la obligación de pagar impuestos. Yo creo que ese es un tema importante dentro de lo que es el paquete tributario. Otro tema importante que se ha dado en muchas entidades que fiscalizan es el hecho de que se financian, las multas son para financiar su propia actividad de fiscalización. Y esto lo que trae en sí es un incentivo perverso. Claro. Yo más te fiscalizo porque más recursos genero. Entonces acá hemos hecho un cambio importante, es decir, okay, yo te voy a dar recursos del Tesoro Público para financiar tus actividades de fiscalización y para romper cualquier incentivo perverso que haya, te fiscalizo más. Y si te fiscalizo más, genero más recursos propios, claro, eso me genera un incentivo perverso. Se rompe parecido, eso de manera que yo no vaya... Rompemos, claro, sin bajo ningún criterio, debilitar el sistema de fiscalización en el país, donde hemos avanzado, pero hay que darle gradualidad y razonabilidad. Entonces, eso, por ejemplo, en los temas de incentivos, en el tema tributario. En el tema ambiental, que ha sido un tema, obviamente, por el cual empezaste, digamos, la claro, entrevista. Lo mismo, se quiere dar mayor predictibilidad, gradualidad. El Perú tiene estándares muy altos ambientales y está bien que los tengamos, pero yo creo que se tiene que tomar en cuenta, digamos, hacer esto viable en el tiempo y darle mayor gradualidad, sin que esto mine, digamos, el cumplimiento de los estándares que nos hemos puesto como país. O sea, eso continúa, no hay medida alguna que signifique que los estudios de impacto ambiental van a ser un recuerdo del pasado y nada. Lo que queremos es que se haga más rápido. Lo que queremos es que no hayan tiempos burocráticos que se pierden entre observaciones y nuevas observaciones, por ejemplo, y que hace que un proceso que puede ser eficiente ¿Y eso cómo en un año se haga. Hemos modificado... Había rumor que pensaban sacarle funciones a ambiente para pasarlas a la PCM, pensando que de esa manera iban a ir más rápido. No, en absoluto, no tiene nada que ver eso. Eso es otro tema que ahora paso a contarte, que tiene que ver con el tema de ordenamiento territorial. Pero es un tema, y zonas económicas ecológicas, es un tema distinto. Pero acá lo que se trata es de darle un periodo, digamos, de adecuación a las empresas para que cumplan con lo que tienen que cumplir. Y que esto no signifique, digamos, el incumplimiento, sino hacer un acompañamiento. Permíteme hacer un símil. Nosotros hace un año sacamos una norma que tenía la misma característica, que estaba enfocada hacia las pequeñas y medianas empresas, donde por un periodo de 3 años les pusimos un régimen de suspensión de multas, por ejemplo, a estas pequeñas empresas en materia laboral y tributaria, en tanto no cometieran, digamos, faltas, digamos, graves, de tal manera de acompañar este proceso y que la empresa se vea, digamos,
digamos, con lo suficiente acompañamiento y conocimiento para poder ser formal. Eso fue una ley que se aprobó el año pasado. En este caso, para ciertas entidades públicas de fiscalización, como SUNAFIL o como OEFA, por ejemplo, en el tema laboral, SUNAFIL en el laboral, tema ambiental, el mismo criterio, un periodo de 3 años en los cuales se le da un acompañamiento y se exigen medidas correctivas, pero se pone, digamos, una tope, digamos, no un tope, es un porcentaje de las multas actualmente existentes que tienden a disuadir, tiene un efecto, digamos, que añade, digamos, nerviosismo y temor por parte de algunos inversionistas. Entonces, la idea es dar predictibilidad, razonabilidad a nuestra regulación, que creemos que eso es importante. Eso es muy importante. Entrando, por ejemplo, a los temas que tienen que ver con los temas laborales, ya mencioné el tema de SUNAFIL, y esto es parte de un paquete, digamos, más amplio, es esta ley de seguridad y salud en el trabajo, digamos, donde los costos eran muy, muy grandes para pequeñas empresas. Se están haciendo cambios que permitan viabilizar esta digamos, nueva exigencia a las empresas, pero también tomando en cuenta su capacidad de poder absorber estos costos, pero sin menoscabar la seguridad del trabajador, digamos, en su empleo, ¿no? O sea, lo que está hablando, para resumir esta parte, es que no piensan recortar derechos laborales, no piensan recortar controles ambientales, pero piensan todo hacerlo más fluido. Más fluido. O sea, lo mismo pero mejor. Lo mismo pero mejor, y tomando en cuenta las capacidades de la empresa para poder cumplir esa normatividad. Porque obviamente cumplir la normatividad implica un costo, pero puede ser tan prohibitivo el costo, claro, de que puede dejar de ser... Si está oneroso, prefiere irme a la informalidad. O no hacer el proyecto de inversión. Es correcto. Le pido una breve pausa. ¿El IGB han pensado bajarlo? Mira, el IGB se tiene que plantear, porque el IGB es una fuente de ingreso permanente. Sin duda. Entonces, bajadas, digamos, del IGB, que muchos economistas creen que eso puede generar formalidad, tiene que ser, digamos, en un horizonte largo y reducciones, digamos, importantes, 5 o 6 puntos, digamos, para que surtan efectos sobre la formalización. Eso es lo que la teoría señala. Pero no estamos tocando tasas en absoluto. Lo que sí estamos regulando, por ejemplo, y con esto déjame terminar este bloque, es evitar excesiva discrecionalidad por parte de los gobiernos locales en la emisión de multas, licencias, trámites, digamos que que van más allá del costo del servicio que proveen estos gobiernos municipales. Y eso tiende a haber de excesiva discrecionalidad y obviamente hace muchos proyectos inviables. La espera en el tiempo o la falta de seguridad en términos de las condiciones en las cuales se tiene para llevar a cabo una inversión. Muy bien. Entonces, son el tipo de temas que se están abordando y otros más que te cuento después de la pausa. Pausa y venimos. De lunes a viernes a las 11 de la noche, el bloguero con mayor influencia a nivel nacional y referente periodístico de las redes sociales, Marcos Cifuentes, llenará tus noches con actualidad y las últimas tendencias en comunicaciones por internet. En Contacto. Invitados, interacción con el público, lo más visto, lo que está por verse y lo que nadie vio. En Contacto con Marcos Cifuentes. De lunes a viernes a las 11 por ATV+. Si quieres smartphones, tú me los das. Con 4G y mucho más. Si quieres estar en la internet, te doy tu propia página web. Central virtual para contestar los 1000 pedidos que seguramente te van a llegar. es que no puedo ya chambear sin ti no puedo. No importa qué te dediques ni qué tamaño tenga tu negocio. Con Claro Empresas, nunca estás solo. Y esta noche, en Dándole Vueltas, nos visita el congresista Julio Gagó. Los espero a las 10 de la noche aquí en ATV+. Bien, estamos con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Ministro, otro capítulo de lo que están planteando es cómo acelerar inversiones, destrabando problemas que pueden existir para que vayan más rápidamente. ¿Por qué se requiere esto? La desaceleración ¿cuán grave es? ¿Cuán enfriado vamos a quedar en este contexto? No, yo creo que acá estas medidas apuntan, más bien, son todas medidas por lado de la oferta. Digamos, acá no hay medidas de inyectar mayor gasto porque eso ya se hizo. Ya se hizo hace mes y medio
inyectando 3.100 millones de soles. Por el lado, digamos, claro, ahora el tema es agilizar y ejecutar ese gasto. Estas son medidas por el lado de la oferta, donde tratamos de entrar a la estructura de costos y los incentivos que tienen y cómo se relacionan las entidades privadas, las empresas. Que antes habían estado trabajando en la parte del gasto que se puede hacer el gobierno. Ahora lo que quieren ver es cómo las empresas pueden invertir más rápidamente, bajando sobre costos de regulación, lo que sea, para avanzar más rápido. Así es. De eso se trata justamente. Y esto dentro de un paquete más amplio, porque no solamente es este proyecto de ley, sino van a salir otras normas de menor jerarquía que acompañan esto, decretos supremos. ¿Cuáles son los criterios de las normas para promover las inversiones más rápidamente? Bueno, acá hemos visto aquellos aspectos, bueno, un poco sondeo, digamos, de lo que dicen los distintos gremios, las empresas, la casuística, porque tenemos ya una oficina que tiene ya más de un año trabajando, haciendo acompañamiento de los problemas que enfrentan las empresas para llevar adelante inversiones. Correcto. De hecho, uno de los ejes del Plan Nacional de Diversificación Productiva es justamente el tema de sobrecostos que enfrentan las empresas. Todo esto es absolutamente complementario a ese esfuerzo. Entonces, si estamos entrando a un mundo en el cual hemos recibido un shock externo negativo, el mundo ya no crece 5, sino crece por debajo de 3. Es decir, el escenario internacional nos afecta más de lo que está... ha cambiado más negativamente de lo que estaba antes. Y no es un cambio cíclico, creemos que es un cambio más estructural, porque China probablemente va a crecer a tasas cerca a 7 en los siguientes años, pero ya no va a volver a crecer a tasas... O sea, que el mundo se está ajustando a un tipo de crecimiento más bajo, pero realmente más sostenido en el tiempo. Así es. Igual las condiciones financieras que existían a nivel mundial... Han cambiado. Han cambiado. Y esto no creemos que es un tema de ciclo. Entonces tenemos que justamente buscar aquellas... ¿Cómo adaptarnos a esa nueva meseta en la cual está el mundo? Así es. Y no solamente eso, sino las otras reformas en capital humano que se están haciendo, en modernizar el Estado, en fomentar mayor productividad. Y todo esto para sostener nuestro crecimiento potencial en 6%, que es lo que se requiere para eliminar la pobreza en este país y ser un país más próspero. Entonces, yo creo que esto no solamente tiene, digamos, hay medidas que definitivamente van a acelerar las inversiones, pero tiene otras medidas que apuntan a entender cómo se puede relacionar la empresa con la regulación. Y regulación que sea moderna, pero que también se adecue al tipo de empresas que tenemos, que son muy heterogéneas y que tienen capacidad. La gran empresa puede cumplir estas cosas, pero la mediana y la pequeña no. Entonces tenemos que hacer nuestras normas, de hecho, poco retroalimentando, digamos, de lo que el sector privado, donde le aprieta el zapato. Ahora, pero grandes y pequeñas o medianas se quejan de que hay demasiadas trabas para avanzar, muchos permisos por superar, que es una jungla para poder avanzar. Por eso mismo... Ese es el otro pilar, digamos, el otro de los 4 que he comentado, el tema tributario. Correcto. El tema ambiental, el tema laboral. Y el cuarto tiene que ver con todos estos temas que tienen que ver con esta reducción de procedimientos. Hay empresas que han creado hasta sugerencia de permisos. Me imagino, ¿no? Y eso creo que no debe ser así. Esto es un fenómeno que se ha venido dando en el tiempo. Porque nuestro PBI, digamos, se ha duplicado en la última década. El PBI per cápita se ha triplicado. O sea, entonces somos un país, digamos, mucho más grande, hay más recursos que administrar, hay un número mayor de empresas. Entonces, tenemos que ir adecuando, obviamente, nuestra legislación para promover, digamos, la inversión de largo plazo, la inversión responsable, con el ambiente, que cumpla estándares laborales, que pague sus impuestos y que lo haga, digamos, no porque siente, digamos, el acoso, sino sienta porque también tiene una retribución en la sociedad con servicios públicos de calidad. Entonces, este cuarto pilar, ¿qué cosa involucra? Se va a modificaciones en la Ley de Procedimiento Administrativo General para poder hacer más fáciles todos estos procedimientos de una agencia observa, otra reobserva, sino hay una sola observación de un proyecto determinado y se subsana y punto. No se puede estar reabriendo no tenga que ir de puerta en puerta, ministerio en ministerios, no que tenga un lugar más centralizado para tomar los permisos. No solamente es el concepto de ventanilla única, sino es el concepto de si en un determinado proyecto yo he encontrado que tienes que subsanar un expediente, proyecto de inversión, tienes que cumplir ciertos requerimientos. Ya, me dices todo de una sola vez, yo voy, los cumplo y listo, y me das el permiso.
Pero no es que yo me das los 10 requisitos, los cumplo y después, pero faltaban 5 más. Ahora, sospecho que esto no se logra por decretos, ¿no? Que requiere una reorganización en el Estado para atender de una manera distinta a un inversionista. No, definitivamente acá, para que esto sea efectivo, requiere un cambio en el chip, digamos, del funcionario público, el sistema de control, claro, del servicio civil, digamos, de muchos elementos. Todo esto hace parte de pedazos de un rompecabezas para modernizar la gestión pública en el país. Eso toma tiempo. ¿Va a ser posible que esto se traduzca en resultados en 6 meses, 8 meses? ¿Cuánto demora? Bueno, yo creo que acá hay mezcla de reformas, reformas que no se han hecho, con cambios, digamos, que van a dinamizar la economía. Pero esto, si no se hiciera esto el año pasado solamente con minería y solamente con los proyectos de concesión que hemos adjudicado, ya crecemos por encima del 6%. Pero con estos cambios que se requieren en el país, vamos a hacer, digamos, que haya un retorno en la confianza, que es importante, de los inversionistas y los consumidores, y sostener tasas de crecimiento en el tiempo, que no dependan pues, de vaivenes y una oferta productiva más diversificada, y donde haya mayor productividad, y esa productividad se refleje en salarios mayores de los trabajadores, claro, y mayor riqueza y mayores oportunidades para todos. Entonces, el tema de la inversión es importante. La inversión ciertamente ha pasado de crecer a 2 dígitos a no crecer. Y eso obviamente es preocupante. ¿A qué explica eso? Factores externos, sin duda, y factores internos. Y dentro de los factores internos es toda esta maraña de trámites que hay que agilizar y hay que hacer viable el cumplimiento de los mismos. Ejemplos. Por ejemplo, para dar, por ejemplo, en lo que se refiere a inspecciones técnicas de seguridad que da INDECI, es un tema de confusión de quién lo da, si es el distrito, es el municipio gobierno, o el INDECI. municipio o INDECI, claro, o dentro del gobierno. Un ejemplo más específico, todos los permisos de licencia de funcionamiento de todo Lima tienen que pasar por la Municipalidad Metropolitana. De los 42 distritos que hace Lima, todo tiene que finalmente ir a una aprobación, claro, en Lima Metropolitana. Y eso no tiene mucho sentido. Sin duda. Porque entonces no tiene capacidad de absorber todo. Y es como un efecto embudo. Rápido, es un efecto embudo que hace que se vayan, digamos, dilatando estas cosas. El tema de la seguridad sobre el saneamiento físico legal de los predios. Muchas veces se otorgan concesiones importantes de servicios públicos e infraestructura, la foto de la concesión, pero después el proyecto no se puede ejecutar porque no se puede sanear el predio, por ejemplo. Correcto. Es un paquete bien integral de muchas cosas que se están amarrando para mover la economía en terrenos. Se están amarrando, pero esto conversa con una reforma importante, que es la reforma de compras del Estado, que es el otro proyecto de ley que se aprobó. Porque esto, obviamente, el Estado es el principal comprador del país. Pero si tenemos problemas, digamos, como hemos visto, de corrupción, por un lado, o problemas donde finalmente siempre acaba en líos entre contratistas, digamos, y gobiernos locales o entidades públicas, hay algo que hay que reformar en el sistema de compras del Estado. Y eso va a tender a agilizar y darle mayor eficiencia y, a su vez, transparencia a las compras públicas. Eso también es una reforma, pero que, a su vez, va a generar, obviamente, que toda esta inversión pública que estamos haciendo en el país se haga a tiempo, sin sobrecostos y de manera transparente. Interesante. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos ya para ver cómo eso se aterriza en la práctica política real de lo que es el Perú en el momento actual. Pausa y venimos.